¿Qué tal a todos? Los saludo con ustedes siempre desde el Sendero de los Brujos. Vamos a continuar con este diccionario esotérico y estamos en la letra H. Las palabras, a ver, en la letra H va a ser habla vozal, así como se le dice, así como lo estoy diciendo. Y el hermetismo. El habla vozal va a ser muy referida totalmente a lo que es palo mayombe. Tú en algún momento, ya bueno, si tú eres palero ya lo sabrás, y si tú no lo eres, los mayomberos, ganguleros o paleros, como le quieras llamar, hablan, tú los escuchas que luego hablan o hablamos con ciertas palabras que logras entender porque van con una base como en español. Puedo hablar en vozalismo y dices, nunca había escuchado yo ese idioma, podría decir, ese lenguaje. Sin embargo, lo logro entender. Entonces, el español vozal es la versión del español que se habla por los esclavos de África nacidos en África. Cuando ellos llegan aquí, al aprender español, no lo hacen al 100% y empiezan a mezclar ciertas palabras en su lenguaje, que su lenguaje ya venía de todos modos, su lenguaje wakongo ya venía muy influenciado por los portugueses y los franceses. Entonces todavía y aparte por los yoruba. Entonces todavía van y al hablar español no lo llegan a hablar bien, y entonces de ahí empieza a salir esta lengua, esta forma de, esta forma de hablar. No podría decirle que es una lengua porque no hay reglas gramaticales como tal, no hay manera de ver sujetos, adjetivos, no es un lenguaje como tal, incluso no es una lengua que se aprenda de nacimiento. O sea, un congo no aprende lo que aquí hablan como palo mayombe, eso no lo hablan, eso no lo aprende, ni las personas, ni el español, pues menos, ¿no? Entonces, conforme se va adentrando a estos cultos, empieza a aprender esta forma de hablar. En realidad, pues es una habla, no es un lenguaje. Esta se diferencia del español criollo, que es la versión hablada por los esclavos de descendencia africana que nacieron en América. También nos dice entrevista con negros vozales tomados por Lidia Cabrera, son ejemplos actuales de la existencia de tal lengua criolla. Ahí nos hablan y nos refieren a ciertos capítulos. También nos dice que el vozalismo no se aprende como lengua materna, sí, precisamente. Por eso no se puede hablar en una lengua criolla. Así que el español es un español imperfecto con una morfología simplificada. Es lo que es una manera de hablar que utilizaban en ese momento los congos, los africanos de alguna forma, y cuando llegan aquí a América empiezan a hablar el español, pero no lo pueden comprender, entender bien, porque incluso si nosotros podemos saber, el español es un lenguaje muy difícil de aprender. Nosotros porque ya nacimos así, pero incluso es mucho más difícil de aprender que el inglés. El español tiene muchísimas más palabras y vamos que no es contextual como el inglés. Entonces, en palo mayombe, para que, como muchos de ellos empezaban a hablar así, se les puso como algo típico característico de ellos. Aquí, ya cuando llegan a América, pues muchos tratan de imitar ese lenguaje, de imitar esa forma imperfecta de hablar español, y entonces se realiza, es una de las tantas formas que tiene el lenguaje congo, porque el lenguaje congo vamos a tener también ciertas palabras en francés un poco mal hablado, ciertas palabras en español mal hablado, incluso hasta ciertas palabras en yoruba mal hablado, y con una base que es meramente la conga, pero no es así como un lenguaje, es como un código que se hablan entre los rituales que se realizan. No es una manera para comunicarse, y por favor tampoco es una forma para que tú estés ahí hablando en Facebook ni comunicándote de esta manera, que bueno, que para eso está el español, o si hablas en inglés, pues para eso está en inglés, porque no es en sí un lenguaje, es una habla, es un argot, es una forma específica. Es como si tú vas, no sé, al fútbol, y ahí tú vas a tener palabras que va a ser como gambeta, ¿no? que es una gambeta. Si no es un contexto de fútbol, no sé qué sería. Es que disparo al arco. Si tú no estás en el fútbol, tú vas a imaginarte que estás tensando una cuerda y estás disparando una flecha, ¿no? Un cañonazo, por ejemplo, pues bueno, si tú no estás hablando de fútbol, vas a imaginar que aventaron pues un misil, ¿no? Un proyectil dirigido. Y entonces, bueno, así como muchos
elementos, en muchos oficios, en muchas prácticas, tienen su propio argot, su propia forma de hablar. Entonces la lengua vozal es una forma imperfecta de hablar el español que se utiliza regularmente en Palo Mayombe y nada más, en los puros cultos, en los puros ritos, no en internet, porque en internet quien no supiera de esto pues te diría pues que no sabes hablar muy bien el español, ¿no? Que esto sería el punto. Vamos con otra parte interesante también, porque es hermetismo. ¿Qué es el hermetismo? Y prácticamente todas las personas que nos dedicamos a esto, pues estamos en el hermetismo, porque el hermetismo es una tradición filosófica y religiosa basada principalmente en textos pseudopigráficos atribuidos a Hermes Trismegisto, y también lo que es hermético, lo que está cerrado, lo que no puede conocer todo mundo. Por eso está en las sociedades secretas, por eso se jura. Es que en el hermetismo está en todos los cultos o religiones o sociedades secretas, por eso se jura guardar secretos, es el secretismo. Sí, por eso hay mucha gente que está en internet y divulgando cosas y hablando de cosas que pues, no se deben de divulgar. Pues desde ahí ya podemos empezar a menospreciarlos, porque ustedes saben que un buen brujo, un buen mago, llámale palero, llámale babalao, llámale santero, llámale como tú quieras, imagínatelo como tú desees, pues debe de empezar a respetar los principios básicos, y el principio básico es el hermetismo, el guardar el secreto. El hermetismo contiene lo que son los pensamientos simbólicos. Es un símbolo que detrás de él hay todo un contexto y que el significado va a ser específico para aquella sociedad o para aquel culto. Recuerda que, por ejemplo, en catolicismo está la cruz, que representa el sacrificio de Cristo. Pero en Congo ya existía esa cruz que venía de la Dikenga. Y eso es un significado totalmente diferente. Por eso cuando llegan los portugueses a colonizar, ven que su símbolo de los congos es la cruz. Y dije, no, bueno, pues de ahí nos agarramos y le decimos, mira, aquí está tu cruz. Se lo he mencionado. El hombre como símbolo emblemático del mundo, que nosotros somos un mundo, tenemos todos los elementos. Esto es parte del hermetismo. Yo como humano contengo el mundo, soy él, está en mí el microuniverso. El anima mundi, que viene siendo de alguna forma lo que está detrás de todo aquello que anima, esa fuerza vital o esa energía, ¿no? De forma coloquial. Luego, la teoría de la correspondencia entre niveles, que como arriba es abajo. Acuérdense que en el hermetismo también están los 7 principios herméticos. Como es arriba, es abajo. Y nosotros, para poder entender aquello que no conocemos, vamos a partir de lo que conocemos. Por eso es que el cielo y los espíritus y los dioses pues son tan familiares, porque así es la manera que nosotros hemos adaptado para poder explicárnoslos. La complementariedad de los contrarios, que todo es lo mismo, pero que de alguna forma en sus extremos se va a unir. Así como el frío no existe, simplemente el frío es una ausencia de calor o un calor mucho menor, ¿no? Es un calor con grados menores. La meditación como técnica de ascensión de la mente individual a la región de la gran mente. La vida como transmutación personal, o sea, ahí es la piedra filosofal, el querer mejorar, y también las iniciaciones para que tú te puedas ir desarrollando, el morir y renacer, incluso el cambiar un nombre, el tener tu nombre de palo, el tener un signo de Ifá. Así que los babalaos ya no se llaman Juan ni Pedro, ya se llaman Irosoumbo, ya se llaman Okbeate. Y eso es una manera de la parte hermética. Si nos damos cuenta, en prácticamente todos los cultos o religiones donde podemos estar nosotros, existe el hermetismo. Tenemos símbolos, tenemos, aparte de todo, la idea de que detrás de esta materia hay algo espiritual. Tenemos la idea que los espíritus o los muertos están en otros niveles. Si tú eres católico, pues la idea de que hay un mundo arriba, que es un cielo, y un mundo abajo, que es un infierno. De alguna manera, la teoría hermética ha sido una influencia decisiva en muchísimas corrientes filosóficas, muchísimas religiones, y sobre todo en todos estos cultos esotéricos, como yo lo estoy mencionando, incluso también en el arte. El hermetismo prácticamente ha permeado la literatura, la música, o sea, prácticamente todo el arte. Entonces, tú que estás en estos mundos, pues tú ya sabes que, además de todo, también eres un hermetista. Espero que este programa les haya gustado y me despido de ustedes. Les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.